Buenas tardes, compañeros. En esta presentación vamos a hablar sobre el capítulo 23 del tratado firmado por México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC. En el apartado 23 específicamente se habla del tema laboral. Como contexto, este fue un tratado firmado por México, Estados Unidos y Canadá en el año de 2018 y se le hicieron ciertas adecuaciones en el año de 2019, precisamente para cumplir ciertas exigencias que establecía Estados Unidos y Canadá hacia México. A continuación hablaré más al respecto. Bueno, específicamente de lo que trata este capítulo, fue firmado el 30 de noviembre del 2018 y tuvo una importante modificación en el año de 2019. Precisamente, a diferencia de otros acuerdos que ha realizado México a lo largo de la historia, este tratado resulta ser fundamental, puesto que habla de una protección a los derechos fundamentales de los trabajadores entre los tres países, como lo son pues la libertad de asociación y el acceso a una negociación colectiva pues libre, auténtica. También busca erradicar el trabajo forzoso para los menores de edad, el trabajo infantil forzoso. También busca garantizar pues un comercio leal y evitar el dumping laboral, que básicamente es que las empresas se muden a otros países con el fin de con el fin de abaratar los precios, buscar ofertas en donde la mano de obra sea más barata, y pues ahí eso generaría directamente pues la vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces básicamente eso es lo que busca, evitar esa competencia que sea desleal y pues que no se abaraten los precios para los salarios de los trabajadores. Bueno, ahora yo les hablaré de la libertad de asociación y el derecho a huelga referidos en el artículo 23 del TEMEC. Primero comenzaré por definirlos. La libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores para formar, afiliarse o no a sindicatos de su elección, sin interferencia ni represalias. Según el capítulo 23 del TEMEC, México se compromete a asegurar que los trabajadores puedan ejercer este derecho plenamente, promoviendo condiciones que faciliten la creación y operación de sindicatos independientes y auténticos. Un ejemplo sencillito de esto es de que si en una fábrica los trabajadores consideran que el salario es bajo, tienen derecho a reunirse y formar un sindicato para negociar mejores condiciones. La empresa no puede despedirlos ni amenazarlos por hacerlo, y el gobierno debe proteger ese derecho. Ahora definir el derecho a huelga. El derecho de huelga es la facultad que tienen los trabajadores para detener sus labores como medio legítimo para defender sus intereses laborales. México, conforme al capítulo ya antes referido, garantiza que este derecho sea respetado y protegido, promoviendo que los trabajadores puedan usarlo sin que existan represalias o impedimentos ilegales. Mm, En resumen, el derecho de huelga es una herramienta legal que tienen los trabajadores para defender sus intereses laborales cuando no logran resolver un conflicto de otra manera. Un ejemplo de esto es de que si en una fábrica no les están pagando horas extras, y la empresa no quiere solucionar el problema, los trabajadores pueden organizarse y suspender labores hasta llegar a un acuerdo. ¿Qué busca proteger y garantizar este tratado respecto a la libertad de asociación? Primero, durante muchos años, en algunas empresas ocurrían prácticas que aparentaban proteger a los trabajadores, pero en realidad terminaban beneficiando más al patrón o a ciertos líderes sindicales. Existían sindicatos fantasma, contratos colectivos firmados sin conocimiento de los trabajadores y contratos de protección.
que eran cuando la empresa hacía acuerdos con un sindicato aliado incluso antes de contratar empleados. Así evitaban que surgiera un sindicato auténtico que exigiera mejores condiciones. Por eso se llama contratos de protección, porque protegían al patrón de conflictos laborales o sindicatos independientes. Todo esto provocaba justo que el líder sindical defendiera más a la empresa que a los trabajadores y no hubiera verdadera representación y que los trabajadores no pudieran elegir libremente a sus dirigentes. Entonces, el sindicato realmente perdía independencia. Un ejemplo sencillo de esto es de que si una fábrica decía que tenía un sindicato, pero pues los trabajadores nunca habían votado, no conocían al líder y jamás participaban en decisiones, lo que evitaba que justo los trabajadores defendieran sus intereses laborales. Entonces, este tratado busca garantizar el derecho de los trabajadores a formar o afiliarse libremente a sindicatos, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva como expresión concreta de la libertad sindical, permitiendo que los trabajadores puedan negociar colectivamente sus condiciones laborales. También busca el establecimiento de mecanismos para asegurar que las elecciones sindicales y el registro de contratos colectivos se realicen mediante órganos independientes e imparciales. Y por último, busca la regulación para la transparencia en la negociación y registro de contratos colectivos, buscando evitar prácticas opacas o abusivas que justo perjudican a los trabajadores. De este tratado derivó la complementación de la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral del 2017, fortaleciendo el marco legal relativo a la libertad sindical y negociación colectiva. Por último, refiriéndonos a la huelga como medio legítimo de los trabajadores para defender sus intereses laborales, este tratado busca evitar que se impongan restricciones ilegales o indebidas que limiten el ejercicio de la huelga. Esto significa que el gobierno, las empresas o autoridades no deben poner obstáculos injustos para impedir una huelga, como por ejemplo amenazar a los trabajadores por ir a huelga o incluso despedir a los empleados por participar. También reconoce el derecho de huelga dentro del marco legal para que se garantice su protección sin afectar indebidamente la libertad sindical o los procesos de negociación colectiva, y busca promover condiciones que permitan que el ejercicio del derecho de huelga se realice de manera pacífica, respetando los derechos de todas las partes involucradas. Es decir, si bien los trabajadores sí tienen derecho a huelga, la ley protege ese derecho, pero la huelga no debe de usarse para destruir o impedir otros derechos laborales importantes, y esta como medio legítimo justo debe de ser pacífica y debe de entrar en el marco legal. El TEMEC considera que no puede existir una verdadera libertad sindical sin derecho de huelga, porque los trabajadores no solo deben poder formar sindicatos, sino tener medios reales para defender sus intereses. La huelga permite que los trabajadores presionen legítimamente al patrón para negociar mejores salarios y condiciones laborales. Sin ella, el sindicato tendría poca fuerza para proteger a los trabajadores. Hola, soy Brenda Mendoza y hoy les voy a hablar de la protección contra la violencia y la injerencia patronal en materia laboral dentro del TEMEC, específicamente en el artículo 23, en su anexo 23A. El TEMEC busca garantizar la libertad sindical de todos los trabajadores. Esto significa que los empleados deben poder participar en sindicatos sin miedo a amenazas, violencia o represalias.
El tratado busca evitar que los patrones controlen sindicatos e interfieran en sus decisiones. Por eso, los países dentro del TEMEC se comprometieron a combatir violencia contra trabajadores, a proteger a quienes participan en las actividades sindicales y a garantizar condiciones laborales seguras. Como podemos ver en esta diapositiva, el principal objetivo es garantizar un ambiente laboral libre de violencia, y para todo esto se debe proteger la libertad sindical de los trabajadores, evitar que los patrones controlen sindicatos e impedir represalias contra trabajadores que participen en estas actividades. Por ejemplo, se deben evitar despidos, amenazas o presiones por afiliarse a un sindicato. Además, el TEMEC obliga a los países a prevenir intimidaciones y asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de manera libre y segura. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué es la injerencia patronal? La injerencia patronal ocurre cuando el patrón interviene ilegalmente en la vida sindical. Por ejemplo, cuando una empresa crea sindicatos que ella misma controla, presiona a los trabajadores a afiliarse o amenaza con despidos, incluso puede manipular las elecciones sindicales. Estas prácticas obviamente afectan la libertad sindical porque los trabajadores dejan de tener una representación auténtica por ellos mismos. Por eso, el anexo 23A hace que México se comprometa a garantizar sindicatos independientes, a eliminar contratos de protección y reformar el sistema laboral por completo para fortalecer la democracia sindical. Hola, soy Isaida Lazzarini. En esta parte vamos a hablar sobre la democracia y legitimación sindical dentro del TEMEC, concretamente en el artículo 23.7 en su anexo 23A. La idea principal de este apartado es que los trabajadores realmente puedan decidir sobre sus sindicatos y contratos colectivos. Antes de la reforma laboral existían los llamados contratos de protección, que eran contratos firmados entre empresas y sindicatos sin que los trabajadores supieran siquiera que contenían o incluso sin conocer el sindicato que supuestamente los representaba. Por eso el TEMEC y el anexo 23A exigen que las decisiones sindicales se hagan mediante voto personal, libre, directo y secreto. Esto significa que pues cada trabajador vota de manera individual, sin presión y de forma confidencial y con procesos transparentes. Ese tipo de voto se utiliza para elegir los sindicatos, aprobar contratos colectivos y legitimar contratos ya existentes. Con esto se busca que exista una participación real de trabajadores y que ellos puedan decidir quién los representa y bajo qué condiciones laborales trabajan. Ahora otro punto importante es la legitimación de contratos colectivos. La legitimación consiste en que todos los contratos colectivos existentes debían someterse a votación de los trabajadores para verificar si realmente estaban de acuerdo con ellos. Es decir, los trabajadores revisan el contrato, votan para aprobarlo o rechazarlo y se verifica que el sindicato se lo represente verdaderamente. Si el contrato no se legitima, entonces puede cancelarse. Todo esto forma parte de la reforma laboral de 2019 en México, que fue una de las bases para cumplir con las exigencias del TEMEC. Además, esta reforma también cambió las antiguas juntas de conciliación por tribunales laborales, buscando mayor imparcialidad y transparencia. El impacto de estas medidas ha sido más transparencia en los sindicatos, debilitamiento de sindicatos con enredos, mayor democracia sindical y más participación de los trabajadores en las decisiones laborales. Estas reformas buscan que los trabajadores tengan una representación más auténtica y mayor control sobre sus derechos laborales. El tema que yo les voy a explicar es la justicia y transparencia en México. Son 4 puntos. El primer punto es la creación de tribunales laborales independientes. Se crean estos tribunales para que ayuden a resolver conflictos que tengan los trabajadores en las empresas y que estos no dependan pues únicamente del gobierno o de los patrones, con la finalidad de que todo se resuelva de una manera más justa e imparcial. El punto número 2 es la resolución de conflictos laborales y sindicales.
Aquí los tribunales ayudan a resolver los problemas que estén relacionados con salarios, despidos o representación sindical. Esto es con la finalidad de que se eviten abusos y garantiza que los trabajadores cuenten con una representación legal dentro de la empresa. El siguiente punto es procesos mediante voto personal libre y secreto. Los trabajadores pueden votar libremente sin presión para elegir sindicatos o aprobar contratos colectivos. El punto número 4 son procedimientos más rápidos y sin retrasos innecesarios. Bueno, esto aquí, se busca que los conflictos laborales ya no duren tantos años. Actualmente existen reglas y tiempos más específicos para que estos se resuelvan de una manera más rápida y eficiente. Y también los trabajadores cuentan con un derecho que se les conoce como libertad sindical, el que básicamente es que ellos tienen la libertad de elegir si quieren afiliarse o no a un sindicato. En el capítulo 23 de este tratado, México se compromete a proteger este derecho y a impulsar más sindicatos que sean independientes y transparentes. El siguiente tema es la transparencia y acceso público a la información. El primer punto es la creación de una entidad independiente de conciliación y registro. Pues se creó una institución que se encarga de registrar los sindicatos y los contratos colectivos de manera virtual. Además, esta también ayuda a resolver los conflictos a través de la conciliación antes de llegar a un juicio. El punto número 2 es la facultad para imponer sanciones por incumplimiento. La autoridad laboral puede sancionar a los sindicatos o empresas que no respeten las reglas laborales y que al no respetar estas reglas se vean afectados los derechos de los trabajadores. El punto número 3 son los contratos colectivos y estatutos sindicales accesibles para trabajadores. Aquí los trabajadores tienen el derecho de conocer el contenido de los contratos colectivos y las reglas internas de los sindicatos, esto con la finalidad de que ellos conozcan cuáles serán sus derechos y cuáles serán sus obligaciones. Y el punto número 4 es la creación de un sitio web público con todos los contratos colectivos vigentes. Bueno, la reforma establece que los contratos colectivos deben publicarse en Internet para que cualquier trabajador pueda acceder fácilmente a ellos y exista una mayor transparencia. El artículo 23.9 del TEMEC nos habla de la eliminación de discriminación, acoso sexual y protección por el embarazo. Los países que han firmado y ratificado este tratado, Estados Unidos, México y Canadá, se comprometieron a dos objetivos: eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación y promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo. Para cumplir con esos objetivos se debe implementar políticas que protejan a sus trabajadores en contra de discriminación en el empleo basada en sexo, que incluye respecto al acoso sexual, el embarazo, la orientación sexual, identidad de género y responsabilidad de cuidado. Proporcionar licencias de trabajo para el nacimiento, adopción de infantes y cuidado de miembros de sus familias, así como también protegerlos contra la discriminación salarial. Los 3 países han establecido normas que se ajustan a este artículo 23.9 para cumplir con sus objetivos y implementar estas normas. Desde nuestro artículo primero constitucional nos dice que queda prohibido todo tipo de discriminación, y específicamente en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3, nos dice que no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición migratoria, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, su estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Asimismo, en el 133 nos dice que los empleadores no pueden negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. También nuestra Ley Federal de Trabajo enlista qué cosas quedan prohibidas para las personas empleadoras o para sus representantes, entre ellos realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Permitir o tolerar estos actos de hostigamiento y acoso sexual en el lugar de trabajo, no se deben ni realizar ni permitirse o tolerarse. Tampoco se les puede exigir la certificación, de no embarazo, de que presenten un certificado de no embarazo para el ingreso, permanencia
o ascenso en el empleo, ya que esto sigue siendo algo que muchas mujeres en México reportan que sigue ocurriendo cuando quieren acceder a un trabajo o cuando quieren ascender en este. Tampoco se le puede despedir a una trabajadora o coaccionarla indirecta o directamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado hijos menores. Esto también quiere decir que no se... puede ser que directamente la despidan por estar embarazada o su cambio en el estado civil o por estar al cuidado de niños, pero también que, por ejemplo, empiezan a sobrecargar de trabajo o otro tipo de discriminación para que ella sola renuncie. El 170 nos habla también de las licencias de maternidad, que son 6 semanas antes y 6 semanas después del parto, y el 132 sobre los permisos de paternidad y también sobre las licencias por adopción. En Estados Unidos, el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 pues es una ley federal que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Es pieza fundamental en el marco legal de Estados Unidos que promueve la igualdad de oportunidades en el empleo. También tienen la Pregnancy Discrimination Act, que es una enmienda de 1978 al Civil Rights Act, que prohíbe la discriminación laboral basada en el embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas. También tienen la Equal Pay Act, que es, pues, como tal, la ley de igualdad salarial. Fue promulgada en 1963 y prohíbe la discriminación salarial por razón de sexo. Forma parte de las enmiendas de la Fair Labor Standards Act. Busca garantizar que hombres y mujeres reciban un salario igual por un trabajo igual. También tienen el Family and Medical Leave, que pues como tal abarca las licencias por nacimiento, por adopción y cuidados de familia. En Canadá, el Canadian Human Rights Act, en su artículo 3 prohíbe también toda forma de discriminación, sexo, religión, orientación sexual. El 32.2 es como la Equal Pay Act, la ley de igualdad salarial, que nos dice que pues hombres y mujeres reciben un salario igual por un trabajo igual. Y también en Canadá tienen un código laboral, el Canada Labour Code, donde ahí en el 206 y 206.1 pues nos habla sobre las licencias de maternidad y paternidad. En Canadá sigue habiendo 7.4% de los trabajadores reportan discriminación y aunque sea como ligera la diferencia, pero de como un 7.1% son de hombres y 8% mujeres que han reportado discriminación en el empleo. Y en Estados Unidos, en 2022, según el Center for American Progress, hubo 19.805 denuncias por discriminación sexual, o sea, 27% del total. Y pues en México sigue siendo muy común que pidan licencias o certificados más bien de no embarazo, que hagan preguntas relacionadas también a cómo si deseas embarazarte en un futuro, o incluso el código mencionaba como despidos porque cambia tu estado civil, o sea, porque pues ingresaste soltera y ahora te casaste, entonces pues como tal para tu empleador puede significar que pues ahora te puedes embarazar, ahora puedes tener hijos. Y pues más del 25% de mujeres en México, según datos como
el INEGI en DIRE, han sufrido violencia laboral, incluyendo pues dentro de esta violencia laboral el acoso sexual. En el artículo 23.8 se habla principalmente de los trabajadores migrantes. En este, las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores por laborar fuera de su país, ya que al estar fuera de él y no conocer las leyes o muchas veces ni siquiera entender el idioma, tienden a sufrir muchos abusos por parte de sus patrones o incluso por parte de los mismos trabajadores, por lo que se establece que deben estar protegidos conforme a las leyes del país donde están laborando, sin importar su nacionalidad. Asimismo, los objetivos de este apartado, tanto su importancia, radican en reconocer derechos básicos para los trabajadores migrantes sin tener en cuenta su nacionalidad, evitar la explotación laboral, garantizar igualdad y no discriminación entre trabajadores migrantes y trabajadores nacionales, garantizar jornadas y salarios justos, así como unas condiciones de trabajo dignas. También así, garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por la ley del país en donde están laborando. Antes de dar por finalizado nuestro tema, tenemos que dejar algo claro. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá significa un gran avance en la protección de los derechos de los ciudadanos. También garantiza que el fortalecimiento comercial entre estos países y el crecimiento económico vaya de la mano de la protección de derechos laborales y condiciones laborales justas y dignas. Además de que también se obliga a estos estados a hacer cumplir sus normas y leyes laborales en temas como prohibición al trabajo forzado, la eliminación al trabajo infantil y la discriminación laboral. También debe quedar aclarado que el trabajo no solo debe verse como una vía económica, como un tema económico, sino también como un derecho humano el cual esté rigido bajo los principios de dignidad, justicia e igualdad social.